Muchas gracias, hermana Priscila, y de verdad les doy la bienvenida a todos. Somos un grupo bastante grande. Yo tenía la idea de que podíamos quizás presentarnos un poco, pero dado que somos un grupo bastante numeroso, pues vamos a tener que hacerlo quizás al final, ¿no? Como comentaba mi hermana, nuestra hermana Priscila, pues efectivamente mi nombre es el hermano José Benavides. Yo recibí salvación un 31 de marzo y me bauticé un 31 de marzo del año 2013. Y desde allí, bueno, Dios ha estado usando bastante mi vida. Es una bendición el haber llegado a la iglesia. Bueno, soy abogado, pero lo principal en mi vida es servir al Señor. Y hoy día tengo ese privilegio de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y no sé si algunos han estado ya antes en un seminario de la Biblia. Si algunos ya han estado antes en un seminario de la Biblia, no sé si pueden poner la manito arriba, la manito alzada en su icono, a ver, en su nombre. Sí, hay varios como Sebastián, Priscila, Sheila. Pues bueno, y bueno, son varios, Joana. Les doy la bienvenida y por lo que veo también hay varios que son también parte de otras iglesias que también nos están acompañando y les damos la bienvenida en esta tarde. Vamos a tener un tiempo para escuchar y para aprender más acerca de la palabra de Dios. Y nuestro anhelo es que sea Dios quien esté hablando a nuestros corazones. Eso es lo más importante, que sea Dios quien esté hablando a nuestros corazones. Estoy alegre de poder estar con ustedes y antes de comenzar en esta tarde vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea Dios quien empiece a guiar este tiempo del seminario y este tiempo de compartir la palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar juntos en el seminario de la Biblia, por tener la oportunidad, Señor, de estar desde el día de hoy presentes, de estar desde el día de hoy aprendiendo cada día más de ti, aprendiendo más de tu palabra. Rogamos que seas tú guiándonos, Señor, de principio a fin, que sea tu Espíritu Santo también guiándonos de principio a fin, y que realmente tú seas hablando, Señor, a cada vida y a cada corazón. Que sea tu guía con nosotros, Señor, hoy. Y por favor, Padre Santo, tú abre nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu verdad. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde con el seminario de la Biblia y vamos a comenzar con nuestro primer día del seminario. Y como verán, tenemos hoy día un versículo que va a ser nuestro versículo del día, nuestro versículo del día de hoy. Y ese versículo está en Eclesiastés 12:1. No sé si pueden enseñarme sus Biblias, los que tienen una Biblia a la mano. No sé cuántos tienen una Biblia a la mano. Ya que están con sus cámaras, si tienen una Biblia a la mano y lo pueden presentar, sería perfecto. Y no sé si alguno de ustedes, a ver, ¿quién primero me ayuda a encontrar Eclesiastés capítulo 12, versículo 1? ¿Quién de ustedes me ayuda a encontrar Eclesiastés 12:1? Si alguien lo tiene, diga ya y lo lee, por favor. Eclesiastés 12:1, un libro del Antiguo Testamento. A ver, los que ya tienen sus Biblias a la mano, vamos a buscar Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 1. Y el primero que lo tenga, por favor, me ayuda leyéndolo. ¿Está bien? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Pastor, yo lo tengo. Adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contamiento. Gracias, lo has leído muy bien. Lo has leído muy bien, perfectamente. Y es así. La Biblia nos llama a hacer algo y la Biblia nos pide algo, y algo que es muy importante. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven. En este momento en que tú eres joven, que estás comenzando a la vida, la Biblia te da un consejo que es muy importante. Y es más, es un llamado que es muy importante. Y es el de acordarte de tu Creador, acordarte de Dios. Sé que existen demasiadas distracciones quizás cuando uno está empezando la etapa de la juventud o la adolescencia, que es como le llaman a donde están ustedes. Pero cuando están ustedes llegando, saliendo de ser niños y convirtiéndose en hombres y mujeres, Dios también viene a tocar a su corazón. Dios también viene a tocar a cada vida. Y empiezan a nacer distintas preguntas. Y aquí hay un consejo que Dios tiene para nosotros y te dice a ti, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esta palabra es bastante importante. Yo sé que a cada uno de ustedes, Dios en un momento ha estado tocando su vida. Pero sin embargo tenemos muchas excusas para presentar a Dios. Algunos piensan que no, ahorita no, como que seguir a Dios ahorita todavía. Algunos dicen, sí, yo sé que sí, pero lo voy a hacer después.
Algunos piensan que no estoy seguro, pero Dios te da un consejo y te lo dice muy claramente y te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es un privilegio realmente el poder conocer a Dios cuando somos jóvenes. Y cuando uno está en esa etapa donde están ustedes, que están saliendo de ser niños y se están convirtiendo en ser hombres y mujeres, pues es algo muy importante. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seguir ese consejo. Durante esta semana vamos a estar estudiando la Biblia y por eso se llama el Seminario de la Biblia. Y vamos a estar conociendo la Escritura. Yo sé que quizás tengan ustedes muchas preguntas acerca de la palabra de Dios o de la Biblia. Si bien el centro es el libro más conocido, quizás dicen que el libro más vendido, pero de la misma forma es el libro menos leído. Quizás les han hablado mucho de la Biblia, pero mucho de lo que les dicen de la Biblia, muchos no han leído la Biblia ni saben lo que contiene. Muchos quizás les dicen, ese versículo está en la Biblia, ¿no? O como dice la Biblia, pero muchas veces no está ni en la Biblia, ni la Biblia dice eso. Y muchas veces utilizamos la Biblia, ¿no? De distintas formas, pero no la conocemos. Hay gente que critica la Biblia, ¿no? Gente que dice, no, la Biblia no es verdad, que la Biblia es inventada, pero sin embargo nunca ha leído la Biblia. Y esto es muy interesante. Hoy día vamos a comenzar en una serie de 5 estudios en los cuales vamos a ir conociendo qué nos enseña la Biblia. Vamos a hacerlo de una manera bastante ordenada y vamos a darnos el tiempo de hacerlo de esta forma. Primero voy a empezar yo con la exposición y después de la exposición, que vamos a ir viendo los temas, finalizando la exposición vamos a tener un tiempo también de preguntas para que ustedes participen. Así que la idea es que también ustedes puedan participar y las dudas y las preguntas que tengamos podamos, con la ayuda de Dios, hoy día salir de toda duda. No hay ninguna pregunta mala, todas las preguntas son abiertas y están libres para hacerse. Y todos tenemos la libertad de hacer cualquier pregunta que sea necesaria. Los versículos que vamos a utilizar de la Biblia van a ser principalmente de la versión Reina Valera de 1960 y también vamos a estar utilizando la palabra de Dios para todos, que es otra versión. Cuando sea así, va a estar indicado con PDT. A ver, siguiendo estas indicaciones, pues vamos a comenzar con el primer día, la primera sesión del Seminario de la Biblia. Y antes de comenzar esto, hay algo muy importante que tenemos que saber. Hay algo muy importante que quizás ustedes ya hayan escuchado, y es algo que habla la Biblia, ¿no? En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? También les pedimos, dice, que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezca siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. El apóstol Pablo empieza a dividir nuestro cuerpo en espíritu, alma y cuerpo. No sé si ustedes han escuchado ya esto, saben la diferencia. Quizás hemos escuchado del alma, hemos escuchado del espíritu, pero no sabemos muy bien en qué se diferencian. Pero la Biblia hace una connotación muy importante, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a empezar con lo más fácil. Todos tenemos cuerpo. Pueden tocar, si gustan, sus manos, su rostro, y se dan cuenta que tienen un cuerpo y están en esta tierra con un cuerpo. Y es más, ustedes ahora están creciendo y cada día están teniendo distintos cambios, ¿no? Están creciendo físicamente en el cuerpo. Tenemos todos cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo, como tal, el cuerpo fue hecho del polvo, Dios lo hizo del polvo, y el cuerpo va a volver al polvo. Así como fue hecho del polvo, también el cuerpo vuelve al polvo. Cuando pasa el tiempo, todos morimos y el cuerpo vuelve al polvo, como fue hecho del polvo. Eh, de la misma forma, la Biblia nos enseña algo también. Dice que Dios dio su aliento de vida y que Dios puso su imagen en el hombre. Esto es el espíritu, Dios también puso espíritu. El espíritu, por el contrario, el espíritu permanece y el espíritu vuelve a Dios, como dice la escritura. Como dice este versículo, ¿no? El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Esto es algo muy importante que podemos ver en nuestras vidas y que podemos ir aprendiendo. Y ahora, esto que es muy importante, que es el espíritu, que tenemos la imagen de Dios, el espíritu se caracteriza por algo que es muy importante. El espíritu podemos caracterizarlo en 3 cosas. Primero, el espíritu tiene que relación con lo eterno, con la eternidad. Por eso es que todo ser humano no se complace con las cosas pasajeras, sino que dentro del corazón, como dice Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Cada uno de nosotros busca lo eterno. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque esta es una parte de la imagen de Dios que nos ha sido dada a nosotros, la eternidad. Dios es eterno y el hombre también busca la eternidad. Luego, la religiosidad o las creencias es algo que también está dentro del espíritu. Donde tú vayas, siempre en toda parte de la historia, en cualquier lugar, la gente siempre ha querido adorar algo. La gente siempre ha querido creer en algo. Y de la misma forma, la conciencia.
Cuando cometemos algo malo, cuando tú, por ejemplo, haces algo malo o cuando pecas y sabes que has hecho algo que no debes hacer, sientes vergüenza, sientes miedo. ¿Por qué? Porque la conciencia está ahí. Y esto es muy importante, ¿no? La eternidad Dios la ha puesto en nuestras vidas. Dios ha puesto esa eternidad en nuestras vidas. Y por eso ustedes cuando están creciendo ahora, van a sentir ese vacío y esa necesidad que no se puede llenar con nada. Ese vacío que no se puede llenar con otra cosa que no sea Dios, porque Dios ha puesto esa eternidad en nuestros corazones. Y esto es algo muy importante que cada uno de nosotros va viviendo en su vida. El ser humano, por su espíritu, también tiene religiosidad. Y lo que ha hecho el ser humano con su religiosidad es tratar de crear distintas religiones, distintas maneras de tratar de llegar a Dios o agradar a Dios. Y es por eso que hay muchas maneras, muchas religiones. Algunos, por ejemplo, como nuestros ancestros, quizás los incas adoraban pues al sol o a los ídolos, ¿no? Algunos adoran a espíritus, pero es manera de buscar una religiosidad que le conecte con Dios. Es por eso que como el hombre trató de crear su propia forma de adorar a Dios, Dios nos dio la Biblia, para que podamos conocer a Dios, para que a través de la Biblia podamos conocer quién es el Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Vamos a ir conociendo qué nos dice la Biblia acerca de Dios. Otro punto que es importante acá es que el apóstol Juan da una recomendación y él dice, estimado hermano, ¿no? Le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas salud física, así como la tienes espiritualmente. Antes de comenzar, yo sé que hay muchas cosas que a ustedes les están exigiendo ahora que están creciendo. Ahora que están creciendo, quizás se les exige muchas cosas, como que tienes que estudiar mucho, tienes que pensar en tu futuro, tienes que esforzarte por ser alguien en la vida, como se suele decir, ¿no? Tienes que tener quizás una profesión o un trabajo, o ganar mucho dinero, o distintas cosas. Y esas cosas están bien, es bueno. Nuestros padres quizás se preocupan por eso. Sin embargo, hay algo que nunca se debe descuidar y que es sumamente importante. La Biblia dice claramente, de verdad, quiero que prosperes en todo, y eso es muy importante, pero así como prospera tu alma, como prosperas espiritualmente. Muchas veces descuidamos nuestro espíritu y descuidamos nuestra vida espiritual. Durante esta semana vamos a preocuparnos en que prospere y que crezca nuestro espíritu. Así como nos preocupamos quizás por tener una buena salud física, o se preocupan ustedes por su futuro, por sus estudios, pues hay algo que es más importante, preocuparnos por las cosas eternas, preocuparnos por nuestra salud espiritual. Y vamos a empezar entonces. Vamos a comenzar con el seminario de la Biblia. Primero que nada, ¿qué es la Biblia? No sé si alguno de ustedes ahí sabe lo que significa la palabra Biblia. ¿Alguien sabe? Si lo saben, pueden escribirlo en el chat, porque creo que no se puede habilitar el micrófono. ¿Quién sabe lo que significa la palabra Biblia? A ver, ¿alguien conoce o a alguien se le viene una idea de lo que significa esa palabra? Adelante. Por ejemplo, aquí Daniela nos dice que sabe qué significa Biblia. Lo escriben en el chat. Vamos, escríbanlo en el chat. Todos ahí en sus comentarios. ¿Qué significa la palabra Biblia? Correcto. Por ejemplo, acá hay uno. Muchos libros. Correcto. Muchos libros. ¿Algo más? ¿Alguna idea más de lo que significa la palabra Biblia? Libros sagrados también. Muy interesante. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una palabra? Correcto, vienen varias palabras o varios conceptos, todos son brillantes y es correcto. Biblia, como dice su nombre, en realidad significa eso, libros, conjunto de libros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a la Biblia y si tienen una Biblia a la mano, se van a dar cuenta que aunque se le llame la Biblia, en realidad es un conjunto de varios libros, de varios pequeños libros. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, van a darse cuenta que al inicio hay como una especie de tabla, ¿no? Como una especie de índice. Y en esa tabla ustedes pueden ver que hay una lista de un montón de libros de la Biblia. Empezamos con el Génesis, vamos al libro de Éxodo, y así sucesivamente vamos viendo cada uno de los libros de la Biblia. La Biblia tiene un total de 66 libros que están comprendidos aquí. Por eso ese nombre. Los libros o el libro o el conjunto de libros que se conoce como la Biblia. Y como bien han dicho ahí, son los libros sagrados, son la palabra y son la palabra de Dios. De ahí su importancia, de ahí la importancia de la Biblia. Está compuesto por 66 libros. Del mismo modo, cuando vamos a la Biblia, cuando ustedes tienen su Biblia ya en la mano, si se dan cuenta, su Biblia va a estar separada, dividida en dos partes. Si alguno de ustedes tiene su Biblia a la mano, va a ver que hay dos partes, hay una hoja, no tanto por el medio, pero que está dividiendo sus Biblias y divide sus Biblias en algo que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento.
el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando ustedes ven eso en sus Biblias, el Antiguo Testamento, que es la parte que va desde Génesis hasta Malaquías, nos habla todo aquello que sucedió antes de la venida de Cristo. Testamento significa pacto. Es un pacto que Dios hace con el hombre. Y el Nuevo Testamento nos cuenta ya cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y la obra de Jesucristo. Y eso se le conoce como el Nuevo Testamento. Está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora ya sabemos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? En dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia es un libro bastante peculiar. Realmente que la Biblia la tengamos como aquí la tenemos ahora es un milagro. Este libro ha sido bastante perseguido, bastante censurado. Hay muchos que han querido eliminar la Biblia y destruir la Biblia, pero sigue con nosotros. Y si se dan cuenta, este libro es muy antiguo. La Biblia no es un libro que sea moderno, que le hayan escrito nuestros abuelos, sino que es un libro bastante antiguo. La Biblia empieza a escribirse aproximadamente 1500 años antes de Jesucristo. Eso es bastante tiempo. 1500 años antes de Cristo, la Biblia empieza a escribirse, con Moisés, que se empiezan a escribir los libros de la ley, el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y la Biblia continúa escribiéndose. 1500 años antes de Jesucristo, y así por un periodo largo. La Biblia no fue escrita por un solo autor, sino que tiene distintos autores, aproximadamente unos 40 autores más o menos, que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. A ellos se les conoce como profetas o apóstoles, aquellos que escribieron inspirados por Dios. ¿Qué es eso? Era Dios guiándoles lo que tenían que escribir y guiando su palabra. Y ellos escribían la palabra de Dios. Esto fue escrito por alrededor de 40 autores en un periodo total de 1600 años aproximadamente. Empieza la Biblia a escribirse 1500 años antes de Cristo y termina de escribirse en el año 100, aproximadamente el año 100 después de Cristo. Tenemos un promedio de 1600 años. Es bastante tiempo en el cual se escribe la Biblia por un periodo de 40 autores y se escribió como en 3 continentes diferentes. Lo vimos en Asia, lo vimos en África, lo vimos en Europa. La Biblia se escribe en distintos continentes. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, diferentes autores, diferente tiempo, diferente lugar geográfico, la Biblia tiene un solo mensaje y un mensaje central. Y es el mensaje que lo podríamos resumir en una persona, el nombre de Jesús, en la salvación, de cómo el hombre puede conocer la salvación y cómo el hombre puede llegar a Dios. Este es el mensaje que vemos en la Biblia. Y es un mensaje que ha cambiado vidas por generaciones. Y hasta el día de hoy, ya el año 2021, seguimos hablando de la Biblia. Vamos a empezar con nuestro estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y como ven aquí en el gráfico, Dios nos ha dado la palabra y nos ha dado la Biblia. Y la Biblia narra la obra de Dios en este mundo. Y como ven en este gráfico, realmente cuando Dios crea al hombre y cuando Dios pone al hombre en esta tierra, la Biblia dice que Dios pone límites. Dios nos puso en el tiempo. Vivimos en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta ahorita, están en el tiempo. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios puso límites. La eternidad, el tiempo, Dios crea el mundo hasta la eternidad. Y Dios puso un plan que Él está mostrando lo que Él está obrando en este mundo. Se le conoce como el plan de salvación, la manera en que Dios está redimiendo este mundo. ¿Qué son esas palabras? Las vamos a ir aprendiendo poco a poco mientras avancemos en el seminario de la Biblia. Y vamos a ver cómo es que Dios obró a través de la Biblia o de lo que narra la Biblia. La Biblia, en su gran mayoría, cuando ustedes tienen acá, en la gran mayoría, la Biblia nos cuenta historias. Si ustedes han agarrado su Biblia, van a toparse con la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, personas que quizás hayan escuchado ustedes, personajes a los cuales hayan escuchado. En su gran mayoría nos cuenta historias. ¿Por qué? Porque la Biblia, por muy distinto que la gente a veces piensa que es un libro con ideas un poco oscuras o algunos mensajes providenciales difíciles de entender. No, la Biblia en su mayoría nos cuenta historias porque nos muestra cómo es que Dios actuó en este mundo y cómo es que Dios sigue actuando en este mundo y cómo es que Dios actuó en la historia. La Biblia nos cuenta una historia y la Biblia como tal, si una no fuera o no creyera en Dios, pues la Biblia sería un documento histórico. Porque la Biblia es un documento histórico. La Biblia nos narra, por ejemplo, lugares. Si uno agarra la Biblia, se va a encontrar con lugares, ¿no? Como, por ejemplo, Jericó, o con lugares como, por ejemplo, Babilonia, o como, por ejemplo, Egipto. Son lugares que existieron en la historia.
Y también se va a encontrar con naciones, ¿no? Como el pueblo de Israel, ¿no? Como los filisteos. Son naciones que existieron realmente en la historia, es un documento histórico. La Biblia no es que son historias inventadas. Algunos que nunca han leído la Biblia quizás dicen, no, la Biblia es un conjunto de mitos o historias. No, la Biblia nos narra historia y es probada. No sé si lo hayan visto alguna vez así, pero todo lo que nos narra la Biblia realmente es. ¿Realmente existió un pueblo como el pueblo de Israel? Sí. ¿Realmente existieron naciones como los filisteos? Sí. ¿Realmente existieron los babilonios, los asirios y todo lo que narra la Biblia? Realmente sí. Realmente es un libro histórico. ¿Realmente existió Roma cuando vamos al Nuevo Testamento? ¿Existió Pilato? ¿Existió toda esa gente? Sí, históricamente sí existieron, es un documento histórico. Así que cuando algunos dicen, no, no, la Biblia está llena de mitos, historias o leyendas, no, la Biblia cuenta la historia como tal, acontecimientos históricos. Y eso iremos viendo un poquito más cuando vayamos al seminario. Ahora, esto es importante entender porque Dios ha hecho algo muy bonito con nosotros. A veces, muchas veces yo sé que ustedes, ahora que están creyendo, cuando han empezado a ser niños, a ustedes les inculcan a creer en la palabra de Dios o a creer en Dios. Pero mientras ahora están creciendo, hay una decisión que no tienen que tomar. Si realmente lo que yo creo es verdad. Y esta es una pregunta que tienen que hacerse y es muy válida. Dios nos ha dado razón y entendimiento. La pregunta es, ¿lo que yo creo es verdad? ¿Cómo yo sé que lo que yo creo es verdad? ¿O cómo yo sé que la Biblia es verdad? Jesús dijo, y nos da un versículo que es muy importante, y es un versículo que está en Juan 3:12, y está acá, dice, les he hablado cosas de la tierra y no creen, está reclamando Jesús. Entonces, ¿cómo van a creer si les abro cosas del cielo? ¿Qué está diciendo Jesús? Hay cosas de la tierra, cosas de este mundo que yo les he hablado y que ustedes pueden ver, puedes probarlo. Si ustedes no creen estas cosas de la tierra, estas cosas que pueden ver y probar, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora en estos 3 primeros días del seminario de la Biblia. Vamos a ver las cosas terrenales, o sea, evidencias de la Biblia es verdad, las historias que narra la Biblia realmente sucedieron, ¿realmente hay un Dios? Preguntas que son muy importantes que todos tenemos que hacernos. Preguntas que vienen también de eso que Dios ha puesto en nosotros el Espíritu. Preguntas que quizás ustedes ya se están haciendo. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido del vivir? Preguntas que quizás ustedes ya se están haciendo. ¿Quién soy? Esas preguntas que el hombre ha querido responder por mucho tiempo, Dios las responde a través de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Y estas 3 primeras clases van a ver sobre ese punto, las cosas terrenales o las cosas que podemos ver que la Biblia realmente es verdad. Y está dividido así, en 3 clases. La primera clase, el día de hoy, vamos a estudiar acerca de la creación, el huerto de Edén y acerca del diluvio. El día de mañana vamos a estar estudiando un poquito de historia y vamos a entrar a la historia del pueblo de Israel. Y el día de pasado mañana, en la clase número 3, vamos a estar estudiando acerca de las señales del fin del mundo. ¿Qué habla la Biblia sobre el futuro o lo que se conoce como profecía bíblica? Vamos a estar viendo estos 3 temas que nos van a ayudar a entender cómo es que la Biblia es verdadera. Y esto en el marco de una pregunta. Hay un versículo que es muy importante en la Biblia. Este versículo uno lo puede encontrar que en realidad es un reto que Dios mismo da. Dios hace un reto. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios se estaba apartando de Dios, Dios hace un reto y él suelta un reto que es muy importante. Y este reto va para todos. Y el Señor va y dice, ¿no? Tengo que denunciar algo contra ustedes, dice. Presenten y traigan su defensa. Vamos a hacer esto. Acérquense y muéstrenme sus pruebas contundentes, dice Dios. Acérquense y díganos qué es lo que va a pasar. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Dios aquí está probando si los dioses que el resto adoraban son reales o no. ¿Y cuál es la prueba que pone Dios? La primera prueba que Dios pone para probar si algo es real o no dice que al menos si dicen que hay un Dios y si dicen que realmente sus dioses son verdaderos, pues que nos cuenten acerca de los hechos que han pasado y su significado. O sea, si realmente existe un Dios, si realmente hay un Dios, este Dios tiene que saber cómo es que se inició todo, que es una pregunta muy importante, ¿no? La pregunta de dónde venimos, dónde se inició todo, cómo se inició todo. Este Dios tiene que saber cómo se inició todo, cómo vino este mundo a existir. Es una pregunta muy importante. O las cosas que sucedieron antes, ¿no? ¿Por qué es que el mundo está como está ahora? Preguntas muy importantes. Segunda pregunta que hace aquí en el reto que tenemos hoy es,
Ok, vamos a considerar esto, dice. Hablen también otra cosa. Si realmente tienen poder y si hay un Dios que realmente existe, que nos habla acerca de los hechos futuros. Siguiente reto. Ok, no solamente que nos cuente lo que sucedió en el principio, sino también las cosas que van a pasar en el futuro. Un reto muy importante. Si existe un Dios, este Dios tiene que tener control del tiempo y por ende tiene que tener control de la historia. Y si existe este Dios debe saber lo que va a pasar en el futuro y decirlo antes de que suceda. Así mostraría que es Dios quien controla el tiempo y es Dios quien controla todo lo que pasa en el futuro, en el presente y en el pasado. Esto es muy importante. Y esto es lo que se conoce popularmente como profecía, ¿no? Profetizar. Y luego nos dice el tercer reto, ¿no? Por lo menos que hagan algo bueno o malo para que nos alarmemos, ¿no? Y nos atemoricemos juntos. Señor Dios, y si realmente son dioses, pues que prueben, al menos haciendo el bien o el mal. O sea, que tengan poder y que demuestren su poder. Que este poder sea mostrado y que podamos ver que realmente fue la mano de Dios la que obró en una circunstancia determinada, haciendo bien o haciendo mal. Si la mano de Dios realmente estuvo en un momento determinado de la historia, que podamos ver y podamos comprobar que realmente sucedió algo bueno o sucedió algo malo con respecto a lo que ese Dios había dicho. Estos tres retos vamos a tenerlos en cuenta porque vamos a estar viéndolos estos 3 días. Primero, que nos hablen las cosas del pasado, lo que ha sucedido en el principio. Segundo, que nos puedan decir lo que sucede en el futuro. Y tercero, que se haga bien o mal. Y vamos a empezar así el seminario de la Biblia y vamos a comenzar viendo parte de este reto. Así que hoy día la clase se va a dividir en 3 partes. Primero vamos a ver, respondiendo a la pregunta, demostrarnos las cosas pasadas acerca de la creación. Luego vamos a ver con la siguiente C acerca de la corrupción, qué es lo que ha pasado y por qué el mundo está como está. Y luego vamos a entrar a la tercera C, que es la catástrofe, que nos va a hablar un poco acerca del juicio de Dios, hacer bien o mal. Vamos a entrar a analizar estos puntos con la Biblia. Y si tienen su Biblia a la mano, perfecto, para ir buscando los versículos. Y si no, podemos seguirlos aquí en la pantalla. Así que, ¿están preparados? Comenzamos. Vamos. Entramos al primer punto de la creación. El primer versículo de la Biblia es Génesis 1:1. Y comienza con una declaración que quizás ustedes la han escuchado o la saben de memoria. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la declaración con la que inicia la Biblia. La Biblia no da lugar a duda. Este mundo en el cual estamos y todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado por Dios. Él creó el tiempo, Él creó el espacio y Él creó la materia y este mundo en el cual existimos. Fue Dios quien creó y quien hizo todo. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Y esta es una verdad. Cuando vemos a nuestro alrededor, podemos ver la obra de Dios. Algunos piensan que todo apareció de la nada, que todo apareció quizás de una gran explosión o de la nada, pero ¿podrá ser eso posible? La Biblia es clara y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos algo, un video para tratar de entender un poco de esto. Algunos creen que todo pudo haber salido de la nada, pero ¿qué tan fácil es eso de que esto suceda? Algunos piensan que todo lo que está a nuestro alrededor existió de la nada. Pero como hemos visto en este video, aunque parezca gracioso, ¿qué probabilidad habría de que de la nada puede salir todo el mundo que existe? Es como que pasara un tornado y eso, como se ve aquí en el videíto, que aunque parezca gracioso, pero es algo así, que aunque pasara un tornado que supuestamente destruye todo, pero al final termina construyendo tu casa. Eso es casi improbable. No sé si ustedes también les han dado esas ideas que a veces la gente suele pensar o suelen decir, ¿no? Como dice la Biblia, creyéndose sabios se hicieron necios, que todo salió de la nada. Muchos pueden hablar así, pero no tienen ni la idea de dónde empezó todo. La gente dice, sí, todo fue una gran explosión, pero ¿qué generó esa gran explosión?
Bueno, no sabemos, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? La gente a veces tiene esa idea. ¿Cómo es que la materia pudo haber salido de la nada? Son cosas que a veces la gente no se explica. Pero sin embargo, cuando vemos a nuestro alrededor, y como dice la Biblia, cuando vemos la creación podemos ver la mano de Dios. Tanto así que en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Está yendo la idea de una persona que construye una casa. Vean a su alrededor su casa. Si yo fuera y les dijera a ustedes, hoy día me acerco a tu casa y te diga, mira, tu casa salió de esta forma. De repente, allá en la esquina, ¿ves? En la esquina hay una ladrillera. Y un día hubo una explosión en la ladrillera y la ladrillera explotó. Y esa ladrillera empezó a explotar y de repente en esa explosión agarró una ferretería. Y cuando agarró esa ferretería se juntó pues el ladrillo con los fierros. Y en esa ferretería había tubos y se juntó con los tubos. Y también había cemento. Y de repente de esa explosión empezó a moverse y salió tu casa. ¿Qué me dirías tú si yo te digo eso? Podrías decir, bueno, es una historia muy interesante, pero bueno, creerías que estoy loco quizás. Pero es lo que a veces decimos y a veces no pensamos cuando nos dicen, no, el mundo salió de la nada. Pero la Biblia es clara, toda casa es hecha por alguno. Piensen nomás en esto. Si ustedes para hacer su casa, el lugar donde viven, hubiera un trabajo, se tuvo que haber contratado un maestro o un arquitecto o un ingeniero o un albañil. Si solamente para construir una casa, imagínense el mundo. Todo fue hecho por la mano poderosa de Dios. Esto es algo de sentido común. Por eso es que nos tienen que enseñar lo contrario o querer meter la idea contraria para creer diferente. Porque cuando uno ve a su alrededor, uno se da cuenta de que todo fue hecho por la mano de Dios. Y esto es muy cierto. Cuando vemos el universo hay algo que se conoce como ajuste fino del universo. Y esto es algo que también podemos verlo nosotros. ¿Qué es el ajuste fino? Ustedes saben que cada detalle que sucede en el universo y en nuestro mundo, si uno altera un pequeño detalle en una milésima, realmente la vida no podría darse, por ejemplo, en la Tierra. Si uno altera, por ejemplo, la temperatura de la Tierra o la posición de la Tierra con relación al Sol, solamente un poco, ¿ustedes saben que no podría haber vida en la Tierra? Ustedes saben que si alteran un poco la composición del aire, como saben, el aire no es solo oxígeno, sino también tiene nitrógeno y otros gases, pero si ustedes alteran la composición, ustedes saben que no se podía dar vida en esta Tierra. A esto se le llama ajuste fino, de que todo en el universo, cuando uno se da cuenta, todo en el universo está tan perfectamente encajado que permite la vida. Si se altera solamente un aspecto del universo, la vida no podría existir en esta Tierra. Y vamos a hacer un pequeño video que nos habla sobre esto. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo.
Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Hemos visto aquí bastantes números, pero ¿qué nos dice esto? Todo lo que está en el universo ha sido puesto de una manera tan específica y tan primorosa que permite que exista todo lo que vemos y que permite la vida. A esto le llaman ajuste fino. Y como hemos visto, realmente cuando tú ves alrededor puedes encontrar esto, de que todo ha sido puesto de tal forma que permite que venga la existencia. Y mientras más vamos conociendo del universo, mientras más vamos conociendo de las cosas sobre la física o la química, vamos damos cuenta de cuán primoroso y cuán complejo es el universo. Ya lo expresaba de esta forma el salmista hace mucho tiempo atrás, y la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno más va conociendo, cuando uno más va conociendo de la verdad, o cuando uno más va conociendo de la naturaleza, y lo hace con un corazón abierto, se va dando cuenta de la verdad, de que hay un diseñador, y que hay un Dios que lo hizo todo. Vamos a ver un ejemplo de esto, de cuán importante es que las cosas que están en el universo hayan sido puestas de una forma correcta para permitir la existencia de la vida. Por ejemplo, miremos a los cielos. Y vamos a ver algo sencillo nomás. Como ustedes saben, hay distintos planetas en nuestro sistema solar. Y ustedes pueden ver ahí los planetas, y el tercer planeta, el que le llaman el planeta azul, es la Tierra, que está ubicado aquí, ¿no? Después de Mercurio, Venus, Tierra. Ahí está. Y está a una distancia importante del Sol. Pero esa parte donde está ubicada la Tierra es lo que se le conoce como la línea de la vida. ¿Ustedes sabían eso? Que esta parte donde está ubicada la Tierra, exactamente en esa parte, reúne las características especiales para que la vida se pueda dar en este planeta. No hay vida, por ejemplo, en Mercurio. Ya hace mucho tiempo vienen hablando acerca de la vida en Marte, pero al fin y al cabo siempre terminan desmintiéndolo porque no encuentran. Si van a cualquier otro planeta, no se encuentran las condiciones para que haya vida. Todo tiene que estar ajustado de una manera perfecta. Y la Tierra tiene que estar a una distancia exacta del Sol, ni más ni menos. ¿Por qué? Si la Tierra estaría más cerca del Sol, pues todo lo que existe en nuestra Tierra, en nuestro planeta, se consumiría por el calor. Y si la Tierra estaría un poco más lejos de esa zona de vida, pues lo que sucedería es que seríamos un planeta tan frío que no permitiría tampoco la vida. Tiene que estar en ese lugar exacto para que pueda existir la vida, para que pueda coexistir la vida. Ahora, por si eso ya no fuera complejo, existe otra complejidad más. Como ustedes saben, existen dos clases de movimiento, ¿no? Rotación y traslación. ¿Qué es esto? La rotación es como la Tierra gira, ¿no? Su propio eje. Y la traslación es cómo va girando alrededor del Sol, ¿no? Cómo se va moviendo. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? La rotación se da a cierta velocidad en específico, que aunque ustedes no lo sientan, son 1600 kilómetros por hora que la Tierra está rotando. Y la Tierra está rotando ahora a esa velocidad. Y esto es muy importante. Uno, que sea esa velocidad. ¿Por qué? Porque permite que de manera precisa empiece a dar los rayos del sol o la energía solar se distribuya de manera especial en toda la Tierra. Si no existiera la rotación de la Tierra, pasaría que en un lado de la Tierra que no gira estaría congelado y en el otro lado estaría demasiado caliente. La Tierra necesita rotar alrededor
para que el calor que viene del sol se distribuya de manera homogénea en la Tierra. Y no solo eso, la Tierra no gira redonda, sino que gira así en el eje, no tiene una inclinación. Esa inclinación es muy importante porque permite que se generen las estaciones. Y todo eso está ajustado de una manera muy fina, muy fina. Si alguno de esos elementos se altera, por ejemplo, si la Tierra deja de moverse, se elimina la vida. Si la Tierra se mueve más rápido, se elimina la vida. Si el eje de la Tierra se inclina un poco más, también la vida termina. Todo eso está ajustado de una manera precisa. La Biblia dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno abre los ojos y se pone a pensar y a ver todo esto, realmente tuvo que haber habido un creador, un Dios de amor, que preparó todo esto de antemano para que nosotros podamos vivir en él. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Si venimos un poco más, vamos a ver algunos ejemplos más de esto. Todo lo que tiene en la vida, aparte de haber un ajuste fino, todo lo que tiene en la vida tiene un patrón. Y esto ustedes lo van a notar. Todo lo que tiene en la vida tiene un patrón. Y es lo que se conoce como un diseño, ¿no? Se les suele llamar, por ejemplo, en ciencia como el diseño inteligente, la teoría del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en la Tierra tuvo que haber sido diseñado con un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, por ejemplo, esta hojita, no sé si se dan cuenta, en la ramita está dividida en 3. Y luego esta ramita sube y se divide en 2 hojitas, que hay una distancia que divide otras 2 hojitas, y una distancia que divide otras 2 hojitas, y termina en 3 hojitas. Ustedes dirían, ah, qué bonito. Pero si vayan a la otra hoja, se repite la misma proporción. Si van a las flores, se dan cuenta que, por ejemplo, todas las flores en una planta son iguales. Por ejemplo, esta todas tienen 5 hojas distribuidas a una misma distancia. Eso parecería algo muy, como que, bueno, ¿qué tiene eso de especial, no? Si ustedes van a ver, por ejemplo, este patrón de esta hoja, si se dan cuenta, la hoja está creciendo en patrones iguales. 3 hojitas dividido en 2, 3 hojitas dividido en 2 y termina en 3. Y así. Si se dan cuenta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Aquí, por ejemplo, las hojas rojas arriba, las de abajo blancas. Y esta forma de esta planta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ustedes sabían que todo esto tiene un patrón y un diseño? ¿Cómo es que las hojas se distribuyen? ¿Cómo es que las plantas se van dando? ¿Tiene un patrón y un diseño? ¿Qué quiere decir? Matemáticamente existe un patrón que se empieza a repetir en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Tanto es así que los matemáticos que empezaron a hacer este tipo de teorías llamaron a esto una constante especial, ¿no? Primero había un matemático que estudió una serie de números, ¿no? Que le llaman números de Fibonacci, ¿no? Que sale de sumar un número continuando por otro más la suma del otro, que al final nos da una constante, que al dividirla nos da un número muy interesante, que es un número que se llama phi. Este número, no pi, sino phi, es un número que se repite en las constantes de todas las cosas que están a nuestro alrededor, que hace que todas las proporciones se den, tanto en las plantas como en los seres humanos. ¿Qué es esto? Son cosas muy curiosas. Por ejemplo, si tú te pones de pie y mides toda tu altura y luego mides la altura hasta tu ombligo y divides esas 2 alturas, te va a salir un número 1.6 y seguido de varios decimales. Ese número es phi. Si tú mides, por ejemplo, las divisiones de tus dedos y divides estas 2 partes, no sé si han visto que hay lineecitas, y lo divides, estas 2, entre todo el largo de tu dedo, te va a salir el mismo número. Parece bien raro, pero es una constante. Es como que una constante está mostrando en todas las cosas que están hechas. Por eso es que este número le ponieron un nombre bien interesante. Le llaman el número áureo o el número divino, o la divina proporción. Porque en toda la creación existe este número que pareciera un diseño, como una firma de un diseñador, que ha diseñado todo en una proporción exacta, en todo lo que existe en la creación. Y vamos a ver un videíto que nos habla un poquito acerca de esto para ver un poco cómo es que esto se da en la naturaleza. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las 2 últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma.
Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas, y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como Phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a Phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de Phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, Phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque Phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Es maravilloso el poder ver esto, que realmente todo en la creación, todo en el mundo, tiene un orden y tiene un diseño. Y es así como se van sacando patrones o leyes, tanto en la física como en todo lo que está a nuestro alrededor. Porque hay unos patrones que muestran como un creador y un diseñador. Como dice la Biblia, ¿no? Job dice: habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán. También, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Cuando uno ve la creación, realmente uno puede ver cómo la firma la mano de Dios en todo lo que está. Es tan primorosa la creación y todo lo que existe, que haya salido de la nada, o como nos tratan de hacer creer, ¿no? Que todo salió de una gran explosión o cosas así. Realmente eso hay que tener más fe para creer en eso, que para entender que realmente hay un creador, porque todo tiene la marca de Dios. Veamos dónde vayamos, mientras más conocemos, vamos viendo la marca de Dios en todo. Como dice Job, ¿no? Ve la creación, ve a los animales. ¿Qué de todo lo que está hecho no te muestra que la mano de Dios lo hizo? Realmente vemos la mano de Dios haciendo todo, y la mano de Dios mostrando todo lo que está a nuestro alrededor. Y la cima de la creación, cuando vamos a la Biblia, es el hombre. Aquí vamos ya entrando un poquito más en materia. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ya vimos un poquito esto cuando empezamos, que Dios puso en el hombre el espíritu, y esa necesidad de buscar a Dios, esa necesidad de conectarse con Dios. Pero aparte, la imagen de Dios que está puesta en nosotros es lo que dice Dios con respecto a sí mismo, a sus cualidades, como la eternidad que hemos visto. Pero al mismo tiempo, Dios es espíritu, y por eso Dios ha puesto espíritu en nosotros. Y por eso esa necesidad que tenemos tanto de buscar a Dios. De verdad, ahora que ustedes que están creciendo van a encontrarse ya con esa necesidad, o ese vacío, o esa forma de querer encontrar a un Dios. Esa forma de querer llenar algo que ustedes no pueden llenar, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué más tenemos acá? Dios también es luz. Tenemos la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, nuestro anhelo de buscar siempre la verdad, la luz, lo bueno, lo bello, lo hermoso. Y Dios es amor. Dios ha puesto también amor en nosotros. Dios ha puesto su imagen, Dios puso su imagen en nosotros cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí. Dios nos puso su imagen y su sello en nosotros. Y eso es muy importante.
cuando vamos avanzando un poquito más, cuando Dios crea el hombre, la Biblia nos dice algo. Viendo las cosas que han pasado, ¿no? En el principio, la Biblia dice algo, que Dios puso al hombre en un lugar, y en el huerto de Edén, como ustedes saben. Dice la Biblia en Génesis 2:8 al 10, que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, y puso ahí un hombre, ¿no? Que había formado, al hombre que había formado, Dios lo puso ahí. Y dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Esto es muy importante leerlo en la Biblia, porque no sé si ustedes se han hecho esa pregunta que yo me hice cuando yo era niño. Cuando yo era niño, a mí me contaron sobre la historia del huerto de Edén. Y yo me acuerdo que cuando yo era niñito, yo quería ir a buscar el huerto de Edén, le decía a mi mamá, mamá, vamos a buscar el huerto de Edén, ¿no? Porque había leído que allá había mucho oro. Pero yo quería buscar el huerto de Edén. Y era mi anhelo, saber dónde estaba el huerto de Edén cuando yo era niño. Cuando fui creciendo, como que esa idea se fue desvaneciendo, ¿no? Porque nace la pregunta, ¿el huerto de Edén fue real? ¿No fue real? ¿Realmente existió un huerto de Edén? Y empiezan a nacer distintas ideas, ¿no? Distintas preguntas. Y es una pregunta muy válida, porque la Biblia dice, la Biblia afirma que existió un lugar conocido como el huerto de Edén. ¿Por qué se caracterizaba? Porque Dios puso ahí al hombre y porque Dios había puesto todo árbol deleitoso, plantas y animales. Era un lugar bastante bello, un paraíso, como se conoce, o Edén, su nombre significa en hebreo deleite. Era un deleite. Entonces, la Biblia dice que existió ese lugar, pero nace una pregunta, ¿no? ¿Dónde está ahora? Si realmente existió, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está ese huerto de Edén? Porque si existió y la Biblia dice que existió, entonces debería estar en algún lugar, debería tener alguna posición geográfica. ¿Será como algunos dicen, no, el Edén era algo espiritual? ¿O será como algunos dicen, no, el Edén era una especie de leyenda? No, la Biblia lo muestra como algo literal, algo que existió, algo que Dios creó cuando Dios creó al hombre. Y Dios lo puso ahí. ¿Habrá alguna forma de saber dónde estaba el huerto del Edén? Y si existe esta forma de saber dónde estaba el huerto del Edén, la siguiente pregunta es, ¿habrá alguna evidencia de que realmente ya existió el huerto del Edén? Vamos a hacernos esas preguntas. Y bueno, la respuesta es sí. La Biblia nos indica dónde se encontraba el huerto del Edén, la ubicación geográfica. Así que vamos a agarrar nuestros mapas y vamos a tratar de encontrar el Edén. Y dice la Biblia, viendo el versículo, y vamos a tratar de ubicarlo, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Ok, Edén, había un río que se repartía en 4 brazos. ¿Y qué dice? El siguiente versículo, el primero dice se llamaba Pisón, y corría por toda la región de Jávila. El segundo río se llamaba Gihón, y corría por toda la región de Cus. El tercer río, vemos acá, dice que se llamaba Tigris y corría por el oriente de Asiria. El cuarto río era el Éufrates. No sé de aquí cuántos ríos conocen ustedes. Parece un trabalengua, ¿no? Ríos un poco extraños, pero son los ríos que nos habla la Biblia, que estaban acá. Así que con el poder de la tecnología me vuelo a un lugar y me pongo sobre Edén y vamos a ver estos ríos que tenemos acá. Dice Pisón. Nunca he oído de ese río. Gijón, quizás no. Pero ¿le suena a los otros 2 ríos? Tigris y Éufrates. Efectivamente, si han estudiado un poquito de historia antigua y viajamos hacia la zona de Mesopotamia, quizás hayan estudiado de estos ríos, el famoso río Tigris y el río Éufrates. De hecho, estos 2 ríos existen hasta la actualidad. El Tigris y el Éufrates existen y están ubicados justo en la zona de Mesopotamia. ¿Dónde queda Mesopotamia? Preguntarán, que eso suena a hipopótamo o alguna cosa así. Pues Mesopotamia queda en la zona de Oriente Medio. Ahí donde estaban los árabes y todos ellos, en esa zona. Esa es la zona de Mesopotamia. Y entonces, viendo esto, alguien decidió hacer una investigación. Se empezó a hacer investigaciones en esa zona porque esa zona se caracteriza por una cosa. Uno, porque hay bastante, digamos, conflictos armados en esa zona. Y 2, porque hay mucho petróleo. Así que empezaron a hacerse investigaciones y bueno, sucedieron cosas muy interesantes, ¿no? Vemos aquí la ubicación de Edén, ¿no? Perú está acá. Aquí está el Perú, aquí estamos nosotros en Lima, y bueno, algunos de otras partes. Y si te vas al otro lado, cerca como prácticamente el centro del mundo, ahí estaría el Edén, ¿no? En esta zona de acá. Esta zona de acá. Esta zona actualmente se conoce como el Golfo Pérsico. No sé si ustedes han oído alguna vez sobre eso en las noticias, pero se conoce como el Golfo Pérsico. Ahí, según la Biblia, tuvo que haber estado ubicado lo que es el huerto de Edén.
Y si vamos un poco más adentro, entramos a esta zona. Actualmente existe el río Tigris y actualmente existe el río Éufrates. Lo podemos encontrar, es más, podrían irse de vacaciones a ese lugar, ¿no? Si quisieran. Y podrían encontrarse con el río Tigris y con el río Éufrates, que son ríos muy importantes que están corriendo en esa zona. Pero, si vamos un poquito más allá, nos sale una pequeña interrogante. Ok, existe el río Tigris y existe el río Éufrates. Pero la Biblia dice que habían 4 ríos y yo solamente veo 2. ¿Dónde está Pisón y Gijón? Si la Biblia dice que eran 4, ¿por qué solo vemos ahora 2? ¿Qué pasó? ¿Cómo sabemos que existieron? Pues miren las cosas que suceden, casualidades del destino o la mano de Dios, que esta zona, debido a muchos conflictos que habían y la gran cantidad de petróleo, pues es una zona que estuvo muy expuesta a lo que son las imágenes de satélite, ¿no? Tanto militares como civiles, como también satélites para tratar de encontrar zonas petrolíferas. Y hay cosas que se encontraron aquí que fueron muy interesantes. En un análisis de satélite, se encontró que, analizando, se encontró que estaba el río Tigris acá, el río Éufrates, pero analizando con el satélite se dieron cuenta que había marcas o muestras de que habían existido en la antigüedad 2 ríos antiguos. Algo que se conoce como ríos fósiles, que en una época muy antigua corrieron ahí otros 2 ríos. Y esto llamó mucho la atención, ¿no? De la gente, tanto los geógrafos como los arqueólogos, los que estaban investigando. ¿Hubieron otros 2 ríos ahí? ¿Hay algo que narre sobre esta historia, sobre que existieron los 2 ríos? Y, oh casualidad, la Biblia narraba que existían justamente esos 2 ríos como se ve ahora. Fue muy interesante, tanto así que un investigador de una universidad norteamericana decidió investigar un poco sobre este tema porque le llamó mucho la atención cómo es posible que la Biblia narraba unos ríos que existieron hace miles de años ahí, o sea, que sí existieron. ¿Cómo es que narraba esos ríos que ahorita ya no están, que son fósiles? ¿Y cómo es posible que realmente esto haya sucedido? Así que se puso a investigar. Y vamos un poco acá en este video qué conclusiones llegó, ¿no? Al tratar de llegar a esta investigación. Ojo que es un científico no creyente, ¿no? Pero investigando estos hechos, pues llega a estas conclusiones, ¿no? El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar 2 antiguos ríos fósiles, secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pisón y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. Como podemos ver, esto es algo que llamó mucho la atención, ¿no? De la arqueología, que efectivamente la Biblia narraba que existían 2 ríos más, Picón y Gijón, que la gente a primera vista pensaba que esos ríos no existían o que lo que la Biblia decía no era exacto. Pero con el avance de la tecnología, hoy podemos ver que efectivamente lo que la Biblia, este libro decía ya hace mucho tiempo, era verdad. Era verdad, tal como la Biblia decía, estaba el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón en la zona donde la Biblia decía que existía. Esto nos muestra claramente, primero, que lo que la Biblia dice como un documento histórico es cierto, es real. Y ahora eso nos lleva a la siguiente pregunta.
Entonces estuvo allí el huerto del Edén. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces no está el huerto del Edén ahí ahora? Porque, ok, está ahí el Pisón y Gijón, pero está el Golfo Pérsico, pero no está el huerto del Edén. Si estuviera, iríamos ahí de vacaciones quizás, pero no está. La Biblia nos da una respuesta. Hay algo que sucedió. Y dice la Biblia en Ezequiel 31:18, hace una pregunta, ¿no? Él dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza? Entre los árboles del Edén, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia nos muestra que Dios hizo algo con ese huerto, que Dios hizo algo con el huerto del Edén. Dios derribó el huerto del Edén y lo puso a lo profundo de la tierra. Esto lo veremos más adelante. ¿Por qué? Dios derribó y puso el huerto del Edén en lo profundo de la tierra. Pareciera una salida, pero ahí viene una pregunta. ¿Hay alguna evidencia de que realmente eso sucedió? ¿De que realmente fue puesto en lo profundo de la tierra el huerto del Edén? Pues aquí viene una pregunta de cultura general, ¿no? El Golfo Pérsico, ¿por qué se caracteriza aparte de árabes y todo? Cuando tú vas allá ahorita lo único que encuentras es arena. Pero aparte de arena, el Golfo Pérsico se caracteriza por una circunstancia o más que nada por un material. La respuesta es petróleo. El Golfo Pérsico es prácticamente la zona de donde más sale petróleo y se abastece. Tiene una de las más grandes reservas del mundo de petróleo. Y es más, de ahí la mayoría del petróleo que solemos utilizar, pues se trae del Golfo Pérsico. Y esto es muy interesante. Solo que hay una pregunta, ¿no? Cuando tú vas allá, y como habrán visto quizás en las películas, es arena. Ahora, ¿el petróleo sale de la arena? La respuesta es no. ¿Alguien sabe cómo se forma petróleo? Pues el petróleo es algo muy interesante. El petróleo no es otra cosa que materia orgánica en descomposición, que ha estado puesto bajo mucha presión durante mucho tiempo y al final esto se convierte en lo que conocemos como petróleo y también como gas natural. Es muy interesante. Y esto se hace con materia orgánica, o sea, tienen que haber estado animales, árboles y materia orgánica en descomposición debajo de la tierra bajo mucha presión para que se convierta en petróleo. Oh, interesante. En ese lugar ahora sale una de las grandes reservas de petróleo del mundo, en un desierto. Esto no pudo salir de la arena. Tuvo que haber en ese lugar, como dice la Biblia, tuvo que haber una gran cantidad de materia orgánica que tuvo que haber sido tomada y puesta bajo mucha presión en la tierra. Y a raíz de ello, y a partir de ello, hoy se produce petróleo. Y esto es lo que está sucediendo. Lo cual muestra que en un tiempo, como se dice en el video, esa zona fue una zona muy fértil y ahí hubo gran cantidad de materia viva. Y la Biblia ya lo decía. La Biblia decía, uno, que habían dos ríos más, Pisón y Gijón, aparte del Tigris y Éufrates, y dos, que ahí estaba un huerto, el huerto de Edén. Hoy podemos ver que efectivamente existieron esos dos ríos y podemos ver también por el petróleo que efectivamente ahí existió una gran cantidad de materia orgánica. En otras palabras, existió una gran cantidad de árboles, animales y vida, tal como la Biblia ya lo decía. Y esta es una prueba clara que uno puede ver de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. No hay mito, no hay leyenda, no hay cuento. Realmente es algo que sucedió y es algo que podemos ver. Cada uno tiene ahí las evidencias y puede darse cuenta que Dios habló. Como vimos, que nos digan las cosas que estaban en el pasado. Y hoy podemos verlo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que el Edén ya no está? ¿Y qué pasó con lo que Dios hizo? Nos lleva al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis. Al libro de Génesis. Así que vamos a Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y Génesis se puede dividir prácticamente en dos partes. De Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, porque la Biblia se divide en capítulos y versículos, los números grandes son los capítulos y los números chiquitos los versículos, pues del capítulo 1 al capítulo 11 nos narra acerca de la historia del universo o del mundo como tal, el mundo en general. Como hemos visto la creación en Génesis, y de los capítulos 12 al 50 ya nos narra en específico de una nación en especial, que es la nación, el pueblo de Israel. Eso lo veremos el día de mañana. Hoy vamos a ver la primera parte, y aquí nos narra acerca de lo que sucedió, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén. Pero Dios le había dicho algo al hombre, ¿no? Dios le da un mandamiento al hombre. Entre todas las cosas que le da, Dios le dice solamente tú puedes tomar todo, pero de un árbol tú no vas a comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios se lo da muy claramente. Es este mandamiento que Dios le da al hombre.
Y se lo dice claramente, ciertamente vas a morir si esto es tú haces, tú desobedeces la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos había? Solo uno. ¿Era fácil? ¿Era difícil? Era muy fácil de hacer. Tenías toda a tu disposición. Solo una cosa no podías hacer. Eso era una muestra de la obediencia a Dios y del amor a Dios. Pero el hombre decidió hacer algo distinto. El hombre decidió tomar eso que Dios le había dicho que no y decidió tomar las decisiones por sí mismo, dejando de lado a Dios, rechazando la palabra de Dios. El hombre decidió tomar de ese fruto, el hombre comió de ese fruto queriendo ser igual a Dios y rebelándose contra Dios. ¿Qué es el corazón del pecado? Es la rebelión contra lo que Dios ha dicho. Y el hombre se apartó de Dios y ciertamente lo que Dios había dicho sucedió. Ciertamente morirás. ¿Qué significa esto? En ese momento el hombre no murió y aquí hay un misterio. ¿Por qué no murió físicamente en ese momento? Porque sucedió algo que es muy importante. Se cortó la relación, hubo una muerte espiritual. A partir de ahí, todos nosotros vivimos inclinados a apartarnos de Dios. Y es el pecado que entró al mundo. La Biblia dice en el libro de Génesis, el versículo 1, el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre en un principio era perfecto a la imagen de Dios. Pero cuando vamos un poco más adelante y vamos a Génesis capítulo 5, vemos acá que dice Adán engendró, ya esto es después del pecado, dice Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. ¿A la imagen de quién? Ya no de Dios, sino a la imagen de Adán. ¿Qué quiere decir? Que esa imagen de Dios que vino, que en principio estábamos ligados con Dios, ahora fue alterada por el pecado. Y ahora todos vinieron ya con esa alteración, todos nosotros con esa alteración del pecado, desde que nacemos. Y eso se ha transmitido a todos los hombres. La Biblia dice, el pecado llegó al mundo por un hombre, por lo que hizo un hombre, y como el pecado llegó a la muerte, también todos tendrán que morir, porque todos han pecado. Y eso es lo que ha sucedido. Todos hemos pecado y nos hemos apartado de Dios, porque el mundo no es como Dios creó en un principio. ¿Por qué es que ya no hay esa armonía como es que Dios lo creó? La pregunta, ¿por qué si hay un Dios bueno permite las cosas malas? La respuesta es sencilla. El hombre, en la libertad que Dios le dio, decidió apartarse de Dios. Y en las decisiones que él tomó, decidió de rechazar a Dios y rebelarse con Dios. Y es la condición en la que estamos todos ahora. Si se dan cuenta, Dios viene a nuestras vidas de todos. Pero ¿qué decidimos hacer nosotros? Rechazar a Dios y seguir nuestra propia vida a nuestra propia manera. Y esa es la condición que estamos todos apartados de Dios y le hemos heredado desde un principio, desde Adán. Porque hay tanta maldad, porque hay tantas cosas en este mundo. Uno le echa la culpa a Dios, no es Dios. Es el hombre que ha traído toda esa maldad a este mundo. Todo lo contrario, la gracia y la misericordia se viene por Dios, si no, no estaríamos aquí. Y esto lo vemos, ¿no? A nuestro alrededor. Ahora, avanzando un poquito más en la historia bíblica, ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre pues se separó de Dios? La consecuencia de... La Biblia nos narra claramente lo que pasó. La Biblia dice que realmente el corazón de los hombres se inclinó a la maldad. Tanto es así que dice la Biblia que el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala. La gente tan apartada de Dios empezó a vivir de una manera muy mala. Y dice que todo lo que siempre estaban pensando era maldad, solamente pensaban el mal. Ya en su corazón estaba inclinado solamente a hacer el mal y el mal y el mal. Y Dios escoge a un hombre llamado Noé y le dice, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir el mundo entero. Lamentablemente, el pecado trajo que todo lo que estaba alrededor, toda esta creación hermosa de Dios se llenara de violencia y de maldad. Así que Dios, como Dios, decidió juzgar al mundo. Y llamó a un hombre para preservar la vida de la humanidad, llamado Noé, y le dijo, mira, tengo una orden para ti. Construye un barco de madera, no de ciprés, y haz habitaciones, ¿no? Construye este barco que es conocido como el arca, y de verdad este barco tiene que ser muy grande, tiene que tener 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era una embarcación muy grande, ¿no? Y de verdad, yo voy a enviar un diluvio sobre esta tierra, le dice Dios, y todo lo que tiene vida va a desaparecer. Por eso construye esto para que todo lo que tenga vida, los animales sean preservados en ese lugar. Y es lo que Dios le manda a hacer a Noé, y es lo que Noé hace. Y construye la famosa Arca de Noé. Y como ven acá, comparándolo con una cancha de fútbol, pero una reglamentaria que es grande, es mucho más grande que un estadio, que el tamaño de una cancha de un estadio. Es muy grande. Era un lugar muy grande. Dios crea este lugar tan grande, ¿no?
Y si se dan cuenta, Noé entra al arca y la Biblia nos narra que Noé entra con su familia, en total 8, pero el espacio era muy grande, entran también los animales, pero había espacio. Dios manda de manera muy especial que se haga este lugar grande, grande. Y dice la Biblia que empiezan a entrar de cada especie animal que tenía aliento de vida. Aquí viene un punto importante. Noé estuvo por mucho tiempo construyendo el arca. No es que Noé agarra y de la noche a la mañana hizo el arca en una semana. No, la Biblia nos narra que Noé estuvo alrededor de 100 años, más de 100 años, construyendo este arca. Noé estuvo durante todo ese tiempo construyendo este arca. Y durante todo este tiempo él estaba anunciando a la gente a su alrededor que se arrepintieran, que trataran de volver a Dios, que cambiaran sus malos caminos, que buscaran a Dios. Pero la gente no le hacía caso. Quizás tomaban a Noé de loco, porque decían, mira, este loco está construyendo un barco. ¿Cómo es posible que haya una persona tan loca que está haciendo eso y que nos esté diciendo que cambiemos? La gente quizás lo tomaba por loco, pero él estaba advirtiendo. Y un suceso cumbre sucede cuando ya llega el momento en que está construido el arca y Dios ya va a mandar el diluvio y hace que los animales empiecen a venir. Esto no está de más, porque no es que los animales vinieron así, Dios los apareció, plan, plan, no, sino que hizo que vinieran. Dios hizo que vinieran. Y esto debió ser una cosa muy interesante, porque era una procesión de animales, ¿no? Enorme. Y cuando tú lo veías, era una cosa rarísima. O sea, veías un montón de animales dirigiéndose hacia el arca y entrando por sí solos. Esto ya de por sí era un milagro como tal. Y la gente tenía que haberse dado cuenta que algo estaba sucediendo. Pero la gente ni aún así hizo caso, la gente quiso seguir con su vida, ¿no? Y todos entraron. Pero luego la Biblia dice una parte que es muy triste y algo que sucede. El arca estaba abierta y la puerta estaba abierta. Pero ¿saben una cosa? No es Noé quien cierra el arca. El arca estaba abierta para quien quiera entrar. Para quien quiera entrar. Pero la Biblia dice que después el Señor cerró la puerta. Es Dios quien cierra la puerta. Acá hay una enseñanza muy importante. En el tiempo de Noé vino el diluvio. La Biblia nos narra que el mundo fue juzgado. Y nos hace dos preguntas que son muy importantes. Primero, ¿por qué la gente murió en el diluvio? ¿Por qué la gente murió en el diluvio? Había un arca, pero ¿por qué la gente murió en el diluvio? Quizás quisiéramos responder, bueno, por el pecado. Pero eso no sería una pregunta exacta, porque por el pecado vino el juicio. Pero había un arca. Y la Biblia dice que la puerta del arca estaba abierta. Y Noé no cierra la puerta, sino que Dios cierra la puerta. La respuesta, aunque pareciera un poco simple, en realidad es real. La gente en ese tiempo pereció o murió porque no entró en el arca. Aunque suena gracioso, pero es así. El arca tenía espacio. Era un arco grande. Y la gente vio que los animales entraban y la puerta estaba abierta. Dios no permitió a Noé cerrar la puerta del arca, pero la gente no quiso entrar. La gente no quiso entrar. Y finalmente Dios cierra esa puerta y viene el juicio. Esto es algo que sucedió en los días de Noé y que la Biblia nos narra que sucedió de esta forma. Y de verdad después de esto vino una catástrofe, vino el diluvio, que fue algo terrible, fue el juicio de Dios. Vamos a tratar de ver con un video cómo fue el diluvio y cómo esto se manifestó. Fue una catástrofe terrible.
Esto fue una catástrofe terrible y realmente la gente pereció en ese tiempo de Noé. Ahora nos nace una pregunta. Nuevamente nos hacemos la misma pregunta. ¿Esto realmente sucedió así? Algunos dicen que el diluvio fue un mito, una leyenda, o quizás un diluvio solo en esa zona. Pero ¿tendremos evidencia de que realmente sucedió un diluvio universal? ¿De que Dios realmente juzgó al mundo? La verdad es que sí. Cuando vamos a distintos lugares del mundo, aún los lugares más alejados del mar, podemos encontrar evidencia de que en un tiempo hubo ahí mar. Hubo animales vivos marinos. Por ejemplo, acá hay algo bien curioso, ¿no? En el monte Everest, que es el lugar más alto del mundo, se encuentran así fósiles de conchas, de mariscos. Esto es bastante curioso. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Que de repente pues los mariscos decidieron volar y salieron al monte Everest o se volvieron alpinistas. O quizás algún alpinista fue a hacer su ceviche prehistórico. Pues no. ¿Cómo llegaron ahí? Y esto no solo ahí, sino que cualquier lugar donde usted va, por ejemplo, aquí en montañas, ¿no? También se encuentran restos de eso. Esto es bien curioso. ¿Cómo llegaron ahí, no? ¿Cómo es que están ahí? Es una pregunta muy interesante que a veces tratan de explicar de distintas formas, pero lo podemos encontrar en distintas partes. Es más, algo muy curioso es que todas las culturas en el mundo, las grandes culturas, tienen una mitología acerca de un diluvio universal. Todas las culturas en el mundo narran de un hecho que sucedió en forma de leyenda, en forma de historia, de que hubo un diluvio universal. La Biblia ya lo hablaba, y podemos verlo también en la evidencia. Pero no es lo único. Yendo un poquito más, para no ver tantas, porque hay muchas evidencias que podríamos hablar de esto. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos algo muy curioso, ¿no? Y esto es cuando uno se va a Ica, y hay una zona que se llama Ocucaje, y muy adentro en el desierto, muy alejado del mar, a kilómetros del mar, se encuentra lo que se conoce como el famoso cementerio de ballenas de Ocucaje, ¿no? Un lugar poco visitado por los turistas, pero que es un lugar muy particular, porque aquí encuentran fósiles de distintos tipos de ballenas y de animales enormes en esa zona de Ocucaje, en el desierto, a kilómetros del mar, aquí en Perú. Y de verdad han habido muchas explicaciones que han tratado de dar cómo es que pudieron haber llegado aquí, que quizás hubo un mar o algo así, pero no se llega a una explicación completa. La única respuesta es que efectivamente aquí tuvo que estar cubierto de mar. Y tuvo que haber estado cubierto de mucho mar porque hay muchos fósiles, como por ejemplo este de acá que es un fósil de cachalote, y este tipo de ballena son ballenas que viven en las profundidades, aguas muy profundas. ¿Cómo llegó ahí? Es la pregunta. Que un día decidieron salir de vacaciones y, no sé, se cansaron del frío y fueron a solearse en el desierto de Ocucaje. No. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué es que están fosilizadas de manera perfecta? Tuvo que haber un cataclismo, que en algún momento esas aguas tuvieron que retirarse y dejando ahí a esos animales fosilizados. Tuvo que haber estado mar ahí, un cataclismo, que haya sucedido en ese lugar. La única explicación lógica que podemos ver es lo que la Biblia nos narra, ¿no? Sobre un diluvio, algo que tuvo que haber sucedido. Y esto podemos ver, ¿no? Esto podemos ver que realmente sucedió y podemos verlo a nuestro alrededor, realmente. Y hay muchas evidencias más que podemos ver acerca de esto. Y él le dice que las aguas decrecían, ¿no? Y se retiraron las aguas. Y reposó el arca finalmente en el mes séptimo sobre los montes Ararat. La Biblia nos da, al igual que en el huerto de Edén, la ubicación de dónde estaba el arca. Y la Biblia nos dice que este arca reposó en los montes Ararat. Y oh sorpresa, este lugar que se llama acá, los montes Ararat, existen. Y están ubicados en un lugar geográfico actual, que es Turquía, entre Irán y Turquía, los famosos montes Ararat. La pregunta es, si lo que la Biblia dice es verdad, entonces tiene que haber un arca, ¿verdad? Tiene que haberse encontrado ahí. Y oh sorpresa, durante mucho tiempo se ha estado haciendo la búsqueda y muchos investigadores han encontrado que efectivamente hay evidencias de que ahí hay un arca tal como la Biblia narra. Y podemos ver, por ejemplo, aquí un video donde hay una noticia que salió ya por el 2010 y miren lo que decía. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar
un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Como podemos ver, esto es bastante interesante y es bastante importante verlo. ¿Qué hace un resto de madera antigua a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en un monte? ¿Cómo llegó ahí? Es la pregunta. ¿Cómo llegó ahí? La Biblia nuevamente tiene la respuesta. Dios realmente en un momento mandó su juicio con un diluvio. Y Dios realmente en un tiempo, Él juzgó este mundo y nos dejó pruebas y evidencias que podemos ver y tocar. Ahora, para cerrar en esta noche y finalizar, hemos aprendido estas cosas, realmente lo que la Biblia dice. Pero ahora tenemos que verlo en nosotros también. Ese mismo Dios está vivo ahora. ¿Y por qué estamos aprendiendo? Hay algo que dijo Jesús que tenemos que tomar en cuenta. En Mateo 24:37 Él dice, la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. En aquellos días antes de que el diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamientos el día en que no entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Como en los días de Noé va a ser el momento en que Cristo venga por segunda vez. Dios venga a juzgar al mundo. Algo que se conoce como el fin del mundo. Dios va a venir a juzgar al mundo. Pero ¿qué pasaba en los días de Noé? Dice que la gente se casaba, se daba en casamiento. Y estas cosas no parecen comida y bebida, no parecen cosas tan malas, ¿no? O sea, todo el mundo come, todo el mundo se casa. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que en los días de Noé, dice, no sabían lo que iba a pasar. En otras palabras, no les interesaba el tema. Ellos seguían casándose, comiendo, viviendo, sabiendo que Noé estaba construyendo un arca y les estaba llamando a entrar a ese arca. Pero a ellos no les importaba, sino que seguían comiendo, viviendo y siguiendo con su vida. Es una enseñanza muy importante para nosotros. Dios está llamando a cada uno de nosotros. Y Dios está haciendo esa llamada. ¿Y qué hacemos? ¿Tendremos el mismo corazón de la gente en los días de Noé y seguir con nuestra vida? Casarnos, buscar una pareja, buscar el amor de mi vida, tener mi profesión, tener mi vida, dejando de lado las cosas de Dios. No, eso después. Este fue el error que cometió la gente en el tiempo de Noé. Y es algo que Dios nos llama la atención a nosotros, que debemos evitar. La Biblia dice que el juicio vendrá muy pronto. Así como en el tiempo de Noé, ¿no? El mundo fue destruido en agua, pues Dios mandará un juicio también. Dios mandará un juicio. Pero el corazón de Dios es claro, el corazón de Dios es que Él quiere que todos sean salvos, que todos realmente conozcan la verdad. Y Él está llamando, y Él está utilizando a distintos. Y Él está llamando para que conozcamos y lo busquemos a Él, realmente conozcamos la verdad de Dios. El versículo con el que comenzamos hoy día es Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo mismo está sucediendo ahora. Y esta es una oportunidad para que podamos conocer a Dios. Hoy hemos visto, finalizando ya la reunión de hoy, hemos visto algunas cosas que nos muestran acerca de Dios. Hemos visto cómo es que realmente Dios se ha mostrado en la historia. Y hoy hemos visto cómo es que realmente Dios es verdad. Y como dice este versículo, hoy hemos visto estas cosas terrenales. Dios nos ha mostrado que realmente la Biblia es verdad. Y seguiremos estudiando esto en el estudio del día de mañana. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir y saber que tú eres verdadero, Señor, que lo que tu palabra dice es verdad, que realmente tú eres un Dios vivo, Señor, que obra en la historia y un Dios vivo que nos llama a buscarte a ti. Rogamos que tú abras nuestros corazones y ese anhelo, Señor, ese anhelo de buscarte ahora, Señor, mientras somos jóvenes, Señor, acordarnos de ti mientras somos jóvenes, Señor, porque tú anhelas que todos vengan y conozcan la verdad. Rogamos que tú nos lleves a conocer esa verdad y guardes nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho y hasta aquí la primera clase de seminario. Gracias por su paciencia y nos veremos el día de mañana para continuar.